Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Este video va a ser una especie de audiolibro, lo voy a subir al mismo tiempo por acá y lo voy a compartir en formato de texto en Wattpad. Esto no es un tutorial, un curso de enseñando a escribir, esto hay gente mucho más calificada que yo haciéndolo. Son notas, apuntes tomados por un escritor aficionado. Diario de un mal escritor podría ser un buen título para este video. Son máximas que yo he aplicado, que yo he comprobado que son útiles, o comentarios sobre problemas que me he encontrado en mitad del proceso de escritura. Espero que a alguien le resulte interesante, espero que le sea útil, así que vamos con esto. 1. Primeras páginas. Las palabras iniciales deben ser un cross a la mandíbula del lector. Roberto Fontana Rosa. Se debe establecer rápidamente, de ser posible en el primer párrafo, 5 cosas. ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? No solo al inicio de la novela, sino también cuando hay un cambio más o menos drástico de las circunstancias. Por ejemplo, si entre un capítulo y el siguiente hay un salto temporal. En las primeras páginas se debe crear una sensación de urgencia y plantear una pregunta que conducirá a toda la historia. Por ejemplo, ¿sobrevivirá el protagonista? Es interesante empezar con un capítulo donde pase una sola cosa y tenga un desenlace, una especie de cuento. Esto en el cine se corresponde con las secuencias precréditos. 2. Consideraciones generales. Mejora un borrador sintetizando escenas, hechos y personajes. Supongamos que tu borrador tiene una escena 1 en donde el personaje H le dice algo a un personaje irrelevante B, personaje que existe solo en esa escena, solo para oír eso. Y hay otra escena 2 en donde un personaje C reacciona a algo que lo oyó decir al personaje irrelevante D, personaje que solo existe en esa escena para decirle eso a C. Bueno, esas dos escenas se tienen que convertir en una sola, en donde dialoguen los personajes que realmente importan, H y C, y ese diálogo refleja el carácter de ambos. Los personajes superfluos B y D deben ser eliminados. Este método fomenta los encuentros casuales inverosímiles, pero este es un defecto menor al lado del que se busca eliminar. Si todo es posible, entonces nada es interesante. H. G. Wells. Cuando se te ocurre una idea, conviene llevarla hasta su forma más extrema, incluso hasta el absurdo. Verosimilitud, sentido común, etc. vienen después. Usa todas las teorías psicológicas que quieras para construir tus personajes, pero no se te ocurra meterlas en la novela. Belle de Jour de Joseph Kessel tiene el récord del escritor que más la cagó en una sola página. La novela comienza con la protagonista, volviendo de la escuela a los 8 años de edad, cuando un extraño la aparta de su camino y la viola. La niña llega después a su casa y sus familiares la notan un poco callada, pero no advierten nada demasiado extraño. Ella misma termina olvidando lo ocurrido. La historia entonces da un salto temporal de unos 20 años y nos encontramos con que toda la trama está causada por un hecho que nadie recuerda y que no vuelve a ser mencionado en todo el resto del libro. No conozco otro ejemplo donde una sola página tire tan abajo un libro. Creo que esa especie de historia clínica freudiana que abre esa novela se debe a que el autor tuvo miedo de mostrar un comportamiento demasiado irracional sin explicarlo, porque el lector podía pensar que su novela era absurda si no lo hacía. Le oí decir al dibujante el eulogio, aunque me parece que él estaba a su vez citando a alguien más, en el arte no hay ningún no, lo que hay son por qué. Para ser original y crear algo que nadie hizo nunca antes, naciste 5000 años tarde. Si un símbolo se puede traducir en palabras comunes sin que se pierda nada de su sentido en la traducción, digamos, el héroe abre sus brazos en cruz como Jesucristo en esa escena porque se está sacrificando por la humanidad, ese no es un buen símbolo. Los animales electrónicos en
sueñan los androides con ovejas eléctricas. Ese es un buen símbolo. La política forma parte del núcleo duro de una historia. No se la puede cambiar ni eliminar sin destruir la historia o cambiar su sentido por completo. La propaganda, en cambio, es ajena a la historia e intercambiable como los afiches de una cartelera publicitaria. Creer que deberías escribir de un modo peculiar porque sos de cierta nacionalidad, raza, sexo, etc., lleva a la impostura, y la impostura es el camino a la mediocridad. Vas a escribir distinto de acuerdo a tu nacionalidad, raza, sexo, etc. Si Suzanne Collins hubiese publicado Los Juegos del Hambre con un seudónimo masculino, la delataría como mujer que en su novela no hay ningún dogfight o combate aéreo. Ningún hombre normal deja pasar la oportunidad de meter un combate aéreo en su historia. 3. La historia. Como al plantear una historia uno tiene un mapa que dice primero tiene que pasar esto y después tiene que pasar eso otro, hay que tener cuidado de que el resultado final se sienta como una proyección de diapositivas y no como una historia. Las subtramas y enfocarte por un momento en personajes secundarios son quizás buenas formas de evitar caer en el efecto proyección de diapositivas. La doble fábula que le gustaba a muchos escritores moralistas antiguos nunca es despreciada lo suficiente. La doble fábula consiste en presentarnos a dos personajes que se encuentran ante una misma opción, tomar el camino A o tomar el camino B. Un personaje elige una opción y el otro elige la otra. A continuación, el autor nos cuenta cómo le fue a cada uno de ellos con su elección, como si estuviésemos en un libro de Elige tu propia aventura. Es mucho mejor contarnos la historia de un solo personaje que hizo una elección. La otra opción debe existir únicamente como fantasía o pensamiento suyo, como algo que consideró y descartó. Quizá el protagonista se lamenta durante toda la novela no haber tomado el camino B en vez del camino A, y al final descubre que el camino B no llevaba donde él pensaba, por ejemplo. Estas variantes de la doble fábula son más interesantes que la doble fábula. La teoría del monomito o viaje del héroe de Joseph Campbell es la explicación teórica y el círculo de Dan Harmon es su aplicación práctica. El círculo de Dan Harmon dice que una historia se puede resumir en 8 pasos. 1. Un personaje está en una zona de confort. 2. Pero quiere algo. 3. Entra en una situación que no le es familiar. 4. Se adapta a ella. 5. Consigue lo que quería. 6. Pero debe pagar un alto precio por ello. 7. Retorna a la situación familiar. 8. Pero ha cambiado. El círculo de Dan Harmon es una herramienta increíblemente práctica. Si tenés una idea vaga para una historia dando vueltas en la cabeza, al estructurarla en las 8 etapas del círculo, el cuento se escribe solo. No me extraña que los guionistas de TV, que están siempre trabajando contra reloj, lo amen. Yo lo usé en mi cuento Si hubiera 5 hombres justos y lo recomiendo calurosamente. Otra teoría que goza de mucho éxito es la de los 5 puntos claves del guión. El incidente disparador, que ocurre en la mitad del primer acto, el punto de no retorno, en que el protagonista ya no puede regresar al status quo, generalmente al final del primer acto, el primer desenlace en la mitad del film. Si es una historia de guerra, es una victoria, pero al final van a ser derrotados, o es una derrota, pero al final van a vencer. El clímax o punto culminante y el giro de mitad del tercer acto. Este ocurre cuando la historia parecía haber ya terminado, pero hay entonces un giro de guión sorprendente que resignifica todo lo que pasó antes. Está la fórmula Pixar, que como su nombre lo indica, es la base de todas las películas de Pixar. Había una vez, puntos suspensivos, cada día, puntos suspensivos, pero un día, puntos suspensivos, por eso,
puntos suspensivos, y por eso, puntos suspensivos, hasta que finalmente, puntos suspensivos. El peligro más obvio con todas estas recetas consagradas por la experiencia es que todas las historias terminen sonando parecidas. Esto se conoce como el efecto Campbell. El efecto Campbell se produce, me parece, cuando un actor se vuelve perezoso o dogmático. Cree que esas recetas son el modo de contar una historia y no se le ocurre explorar otras posibilidades. Digamos, construir una historia como si fuese un truco de magia. Tomá el argumento de una película porno. Tomá una historia real que te pareció interesante. Basarte en hechos reales sirve para evitar los clichés, pero al final tenés que darle una forma a tu historia. Si una historia real es interesante es porque hay ahí una buena estructura dramática escondida. La retirada de los 10.000 del Jenofonte tiene un final feliz trágico. Sófocles o Esquilo jamás hubiesen escrito algo así, porque eso violaba todas las convenciones literarias de entonces. Pero Jenofonte no era un poeta trágico, era un historiador. No podía cambiar los hechos que estaba narrando. El momento más interesante de tu historia va a ser aquel en donde se aparte de toda fórmula, de toda convención. Es importante reconocer cuáles son esos momentos. No sirve decir, voy a hacer algo distinto a lo que hace todo el mundo. Eso se va a sentir random, no creativo. El contenido de la historia debe romper naturalmente el esquema, la forma. Por ejemplo, Coraline es una de mis películas favoritas y es 100% convención. O sea, no es obligatorio apartarte de lo convencional. Pero a veces ocurre que te das cuenta de que tenés que apartarte de la estructura normal, porque esta es una guía práctica que funciona el 99% de las veces, pero tu historia es ese otro 1%. Lo que no hubiese funcionado casi nunca es lo correcto para tu historia en particular. Digamos, tenés el típico duelo de David contra Goliat y te das cuenta de que en tu historia tiene que ganar Goliat. Esto no es solo una extravagancia que te puedas permitir, es lo correcto, es lo que tenés que hacer. La tensión debe ir a aumento durante toda la película y terminar con una explosión. Alfred Hitchcock. La pistola de Chekhov, sembrar y cosechar, establecer, pagar, proyectar una sombra o como quieran llamarlo. Un elemento se establece en una historia sin que en ese momento parezca tener ninguna importancia, pero más adelante vuelve a aparecer como un asunto central. Un error frecuente con esto es que un autor siembre y nunca coseche. El autor no se dio cuenta de que había contraído una deuda con el lector. En el primer acto, un personaje carga una pistola y el lector piensa, en el quinto acto alguien va a dispararla. Y no, la pistola nunca vuelve a aparecer ni se la vuelve a mencionar en todo el resto de la trama. I must cross the minefield first. You never forget that sound. First thing you hear is click. It's your foot priming the landmine. Soon as you hear it, it's over. But your mind go crazy, you know? You're thinking, maybe if I jump, maybe if I find a rock to match my weight. But it's nothing you can do. You hear the click, big bye-bye. But I was lucky. Just lose my leg. Si creas un misterio, resolvelo en un plazo razonable. Es un defecto sumamente común que una ficción cree un misterio, nos deje en suspenso y lo resuelva de inmediato. Esto se debe a que el escritor escribe el misterio y lo resuelve a continuación, pensando que después va a añadir algo en el medio y por ahí al final no lo hizo. El resultado se siente aburrido y que no tiene ningún propósito. Go ahead. We both know I deserve it.
You okay? What is it? Percy, what did you do? Hey. Hey. Un personaje nunca debe terminar una escena o secuencia con el mismo estado de ánimo con que la empezó. Puede empezar alegre y terminar triste, empezar asustado y terminar enojado, empezar sorprendido y terminar asqueado, o cualquier otra combinación posible. ¿Tu historia pasa el test de Marta? Si un conflicto tiene una solución simple y razonable, entonces no es un buen conflicto. Si tenés problemas con un aspecto puntual de tu historia, busca ejemplos magistrales de historias que se destaquen en ese aspecto en particular, aunque tomadas en su conjunto puedan ser mediocres. Por ejemplo, yo hice una lista, un top, de las ficciones que creo que tienen los mejores desenlaces en la historia de la literatura, aunque no sean muy meritorias en otros aspectos. Overboard de Hans Serres, Soy leyenda, La retirada de los 10.000, Ricardo III. Volver una historia más interesante no quiere decir añadirle zombies. El águila de la novena legión es la más conocida de las ficciones escritas acerca de la misteriosa desaparición de la novena legión del Imperio Romano. ¿Aliens? No. Cayeron en una emboscada y se los cargaron a todos. La novela sigue la hipótesis más prosaica y probablemente lo que ocurrió en la realidad. Si tu historia se basa en hechos reales, algo muy importante que tenés que decidir de entrada es cuántas y cuáles licencias poéticas te vas a permitir. No hay ninguna ley que te prohíba matar a Hitler al final de tu película, pero si tu película pretende ser una representación adecuada de la Segunda Guerra Mundial, tenés que comportarte como si eso estuviera prohibido. El límite entre una licencia poética y una mentira es difuso. Cada vez que te apartes de los hechos reales documentados, tenés que preguntarte por qué lo estás haciendo. ¿Cuál es la razón artística que justifica esa licencia? ¿Agrega atención a la trama? ¿Desarrolla un personaje? ¿Elimina una subtrama aburrida y que no aporta nada a la historia que querés contar? Si una ficción basada en hechos reales se aparta de los hechos reales sin ningún otro propósito que engañar al lector respecto de lo que ocurrió realmente, eso es una vulgar mentira, no es una licencia poética. 4. Personajes. Imagina a tu personaje en situaciones cotidianas o en otras situaciones distintas que no van a aparecer en la novela. ¿Cómo sería ese personaje comprando en una panadería? ¿Cómo se comportaría si lo raptaran extraterrestres? Suponiendo que la novela no vaya de secuestros extraterrestres. El dilema del tranvía ha sido un tanto sobreusado en la ficción reciente. En todo caso, es un buen ejercicio mental al componer un personaje preguntarte ¿qué haría este personaje en el dilema del tranvía? Club de los no fins, no se admiten fins. Si creaste un personaje con un propósito en la trama y después cambiaste de idea, entonces ese personaje debe ser eliminado, o al menos reducido a un papel muy secundario. No tiene sentido tener un personaje que ocupa un lugar central en una ficción, medido en tiempo de pantalla o en páginas de un libro, y que no desempeña ningún rol relevante en la trama. Los fins ocurren cuando un escritor se enamora de un personaje mientras trabajaba en su desarrollo y, al hacer modificaciones importantes en la trama, no se resigna a eliminarlo sin más trámite, que obviamente es lo que debería haber hecho. En el cine de Hollywood de hoy también suelen ocurrir por cuestiones de representation. Algunas preguntas que te conviene hacerte para saber si un personaje es un fin. ¿Qué añade tu personaje a la historia? ¿Cuál es su motivación fundamental? ¿Genera este personaje algún conflicto interesante? ¿Le estoy dedicando más atención a un personaje de la que merece su importancia en la trama? ¿Una escena donde aparece el personaje desarrolla algún personaje o avanza la trama, idealmente las dos cosas, o está ahí solo porque el personaje me agrada?
Personajes construidos desde adentro y desde fuera. Los personajes se construyen desde adentro cuando el personaje es el motor que hace avanzar la trama, cuando sus acciones son un reflejo puro de su carácter. Y se construye desde fuera cuando es una marioneta de la trama, cuando su comportamiento está determinado por las necesidades del argumento. En la práctica, todo personaje se construye en parte desde adentro y en parte desde fuera. La maestría de los genios está en que los aspectos de la trama que estaban planteados desde entrada se sienten tan naturales en un personaje que no advertimos que eso fue construido desde afuera. Como la mayoría de nosotros no somos genios, un objetivo razonable que debemos fijarnos es buscar que aquellas situaciones en las que un personaje es una marioneta de la trama, al menos no se sientan completamente fuera de personaje o fuera de toda lógica y de todo sentido común. I will kill you. No, what are you waiting for? Whatever the world throws at you, you fight it. Just Claw your way back. do it! Don't give up. El conflicto externo tiene que ser un reflejo del conflicto interior. En una historia de superhéroes, por ejemplo, tiene que haber una cierta rima entre la personalidad del héroe y sus superpoderes. Tomemos por ejemplo a Los Increíbles. El señor increíble debe cargar todo el peso de su trabajo y sus responsabilidades familiares y tiene superfuerza. Helen está tratando de hacer su vida dama de casa y lidiando a la vez con una crisis matrimonial y es la mujer elástica. Violet es tímida y tiene los poderes de hacerse invisible y de crear campos de fuerza a su alrededor. Dash es hiperactivo y tiene supervelocidad. Los bebés son todo en potencia y por eso el bebé tiene todos los superpoderes. La dificultad de escribir personajes del otro sexo que el autor me parece que se ha exagerado muchísimo. Víctor Frankenstein y Lady Macbeth me parece que no están nada mal. La principal razón por la que casi todos los personajes femeninos escritos en las últimas décadas apestan es que sufren de una especie de síndrome de Munchausen por poderes. Los escritores decidieron que los personajes femeninos sufrían de alguna enfermedad que no sufrían y le dieron medicamentos que no necesitaban, con el resultado de que ahora todos los personajes femeninos están realmente enfermos a causa de los remedios que les aplicaron para males imaginarios. El principal de estos remedios inútiles para males inexistentes es la máxima de R.R. Martin: no escribo personajes masculinos ni femeninos, escribo personajes de género neutro. Supongamos que yo quisiera aplicar esa máxima, me encontraría en una dificultad mayor de la que estaba tratando de evitar, porque yo tengo una idea más o menos adecuada de cómo habla una mujer, de cómo suelen pensar las mujeres, de cómo suelen actuar las mujeres, pero ¿cómo diablos piensa, habla y actúa una persona de género neutro? Bueno, no hay otro modo de averiguarlo que ir a ver la aplicación práctica de esa máxima en la obra de su autor. Y entonces nos encontramos que lo que significa realmente en la práctica es: escribo únicamente personajes masculinos y a la mitad al azar le pongo tetas. Yo creo que se puede hacer un trabajo bastante decente siguiendo 3 pautas. 1. El mundo donde transcurre tu historia es masculino o femenino. Porque, con independencia del sexo de los personajes, el mundo donde transcurre la trama tiene un sexo propio. Una guerra es masculina, un hospital es femenino. Los personajes que pertenecen al sexo opuesto al del mundo deben ser los más racionales y los menos involucrados emocionalmente en la trama. No confundir el sexo del mundo con el de la mayoría de los personajes. Por ejemplo, un burdel es masculino, aunque esté lleno de mujeres. 2. Si 2 personajes representan un conflicto de ideas, ¿cuál de ellas es la idea masculina y cuál es la femenina? El derecho positivo es masculino y también lo es Creonte. La ley natural es femenina y Antígona es mujer. 3. Si una escena o línea de diálogo no tiene otro propósito que recordarle al lector que ese personaje es hombre/mujer,
entonces esa es una mala escena o una mala línea de diálogo. Digamos, los proverbiales comentarios acerca de uñas rotas. Los defectos de un personaje tienen que ser los mismos que sus virtudes, pero en otras circunstancias. Hay virtudes un tanto incompatibles entre sí, la justicia y la compasión, por ejemplo, y este es un buen modo de crear conflicto entre dos personajes. No hay un modo correcto de crear una ficha de personaje, cada autor tiene su propia receta. Mis fichas de personaje tienen 7 u 8 ítems. A, el rol, B, el perfil, C, la personalidad, D, las virtudes, E, las debilidades internas y externas, F, temores y esperanzas, G, la mentira en la que cree. El rol de un personaje es su función en la trama de la historia. ¿Es el héroe? ¿Es el villano? ¿Es el mentor? ¿Es el interés amoroso? ¿Es el alivio cómico? Largos etcéteras. El perfil es un montón de información acerca del personaje que no necesariamente va a ser mencionada en la novela o guión, pero que sirve para que lo que sí se menciona sea coherente. La personalidad se explica sola, lo mismo que las virtudes, debilidades internas y externas, sus temores y esperanzas. La mentira en la que cree el personaje es algo que no se corresponde con la realidad, a lo que el personaje está fuertemente apegado emocionalmente. Al avanzar la trama, el personaje se va a encontrar en una situación en la que debe reconocer la dolorosa realidad o ser destruido por la mentira en la que cree. All the things that I did. You need to understand. I have to hear one more time that you did this for the family. I did it for me. I liked it. I was good at it. And I was really I was alive. Un octavo ítem que he empezado a añadirle a mis fichas de personajes es una foto de una persona real. Esto no solo evita hacer cosas como cambiarle el color de los ojos a Madame Bovary, por poner un ejemplo famoso, sino que vuelve las descripciones más realistas y menos clichés. Un atleta uruguayo que había ido a tomar unas clases en Kenia le preguntó al recepcionista del hotel si no había visto a su amigo Keanu. ¿Cómo es? Es negro. El recepcionista se quedó mirándolo sin saber si el uruguayo era idiota o si se estaba burlando. Lo que es una descripción suficiente de una persona en Montevideo no necesariamente es una descripción suficiente en Kenia. Un personaje debe tener sus propias perversiones sexuales, no satisfacer las del autor.